Quiero darle las gracias, por supuesto, a la Fundación Telefónica y a ustedes. Han sido unas maravillosas presentaciones. Y me toca el desafío de iniciar este intercambio. Primero vamos a intentar intercambiar con ellos y después abriremos un espacio también de intercambio con el público que ya un poco se ha dado. Yo no soy experto en matemática, no soy matemático y tampoco estudio la neurociencia cognitiva de la matemática, pero sí estudié en matemática. Entonces me identifico mucho con los comentarios de los estudiantes y ya algunos tendré aspecto de joven, pero ya tengo edad suficiente como para repetir historias una y otra vez, y tuve el placer de tener formación en matemática de parte de matemáticos excelentes. Y los mismos docentes que tuve en distintos cursos de matemática han enseñado la matemática de formas radicalmente diferentes, al menos para mí. He sentido distintas formas de enseñar la matemática, a veces orientada a la abstracción y a veces, algo nombraste, orientada a la operatividad, a las operaciones. También esto ligado a una reflexión que puedo hacer, porque la que puede, puede. Es difícil la labor docente. Es extremadamente difícil, incluso en situaciones ideales. Cuando todo lo externo al aula está en las óptimas condiciones, si uno piensa en la tarea de la educación media básica, o incluso antes de llegar a la superior, es acelerar a un niño o una niña de su conocimiento intuitivo presimbólico a cientos de años de construcción cultural. La matemática es una construcción cultural basada en aspectos que tenemos. Nuestro sistema nervioso está preparado para manipular, pero hay una construcción acumulativa de cientos de años. Y por más que en cálculo ya tenga un par de siglos, por lo menos, no es intuitivo. Sí, toda abstracción tiene cierta base intuitiva. Y yo, viendo matemáticos que tengo muchos cerca, operan a un nivel de abstracción altísimo, pero todo el tiempo usan ciertas metáforas espaciales. O dibujan, son muy amigos del pizarrón, dibujan en el plano, usan el espacio como metáfora y usan objetos concretos tangibles. Y eso a veces me genera una sensación como encontrada de que eso no se usa a veces, no se usa tanta la metáfora espacial y la idea intuitiva, la intuición de la matemática para enseñar matemática. Entonces yo quería primero ir hacia pensar el rol de las metáforas y en el rol de los objetos concretos y la manipulación del espacio, que es algo que sí tenemos intuición, sí tenemos un sistema cognitivo orientado a pensar en el espacio y al ejercicio de hacer con las manos y de tocar objetos concretos, que suele asociarse a la enseñanza matemática de los primeros años. ¿Sí? Se enseña a sumar y entender la cardinalidad con manzanas y naranjas y qué sé yo, y después empieza a ir un viaje hacia la abstracción y cada vez más abstracto, y no se habla no se usan recursos tangibles concretos. Por eso me gustó mucho el ejemplo del ajedrez, porque hay cosas que uno las ve haciéndolas. Primero quizás, Marcelo, en tu experiencia, ¿qué tan útil es usar estas estrategias concretas, tangibles, y usar al espacio como metáfora? Y si hay del lado de la neurociencia cognitiva algo que nos diga si es útil en distintas etapas del desarrollo ir a lo tangible o a la metáfora espacial. Marcelo. Bien. Bueno, primero yo creo que sí, desde el lado personal, digamos, de usuario, o sea, cuando uno está estudiando algo, trabajando en algo, a mí yo hago eso, me sirve dibujar, tener algo, con lo cual, no sé, imaginarme qué es lo que estoy haciendo. Y en la enseñanza, también lo he visto en algunas pocas ocasiones en las cuales he tratado de hacer, por todo esto que conté y de parte de lo que mencionaba Álvaro,
está enmarcado en un espacio que no es educativo, o sea, que no es educativo formal. Entonces, y un poco de lo que decía hace un rato, que estaba un poco disociado esa actividad con la actividad docente, que en la actividad docente soy típicamente un docente expositor en un pizarrón, y digo, como muchos, y he tenido algunas pocas situaciones en las cuales he llevado algo de esto parecido en algunos cursos de cálculo, y son súper bienvenidos. Y después, conversando con los y las chiquilinas, me dicen, o sea, esto me ayudó mucho para entender tal cosa, relacionado también con lo que decía ella hace un rato, pero lleva mucho tiempo y mucho trabajo hacer eso. O sea, lo estoy diciendo yo, que digo, esto es buenísimo, háganlo, bueno, hacelo vos primero, y cuesta mucho. Hay un curso que doy hace más o menos algunos años, y aún así, o sea, teniendo todo el curso casi preparado, a uno le cuesta trabajo empezar a incorporar esas cosas. Entonces, lo tratamos de hacer, pero sabemos que es muy, muy difícil, o que bueno, no es que es difícil también, porque uno tiene que tener herramientas buenas para poder, para poder utilizar, saber cosas que funcionan, y es difícil a veces pensar en qué cosas van a funcionar para tal o cual actividad en tal o cual contexto. Hay algunas, yo creo que están buenas, pero creo que una dificultad grande es esa, es dedicarle tiempo en la planificación, pensando un poco en el trabajo que tenemos todos nosotros, ¿no? Que parte o sea, que todo lo que tenemos que hacer ahí lo tenemos que planificar y lo tenemos que sacar tiempo de otro lado. Entonces creo que estaría bueno como tener por lo menos pensando en mi tarea egoísta, digamos, del curso que voy a tener que dar el semestre que viene. Bueno, ¿qué puedo hacer y qué puedo dejar hecho para que el que dé el mismo curso el año que viene tenga un poco de camino recorrido? Resumiendo un poco, o sea, creo que sí que es útil como usuario, y es útil, me parece, para los y las estudiantes. Y hay un desafío de pensar buenas actividades y buenas cosas eh, para llevar al aula. Okay. Bien, ¿me pueden escuchar? Para empezar, yo no creo que podamos separar, no hay abstracción y luego hay algo abstracto, porque siempre está ahí, simplemente que algo viene a la cabeza y se vuelve el mundo interno y uno puede manipularlo de distintas formas, y ahí no necesitamos el mundo externo. Por ejemplo, ¿qué es esto para ti, Marcelo? O una impresión 3D, o es la representación de la sextica de Barth. Okay, for me it's a neuron, right? It could be. Bueno, para mí esto es mi mundo interior y es distinto al tuyo. Entonces, yo creo que la pregunta es excelente porque parece que tenemos que separar los años, los primeros años y los años más avanzados, más complejos. Y creo que eso no es posible. Cuando un niño dibuja, está exactamente haciendo eso, representando lo que tiene adentro en el papel, y pensamos, bueno, simplemente está usando la mano, pero no es solo eso. Hay tantas otras cosas que está poniendo en práctica. Y cuando vamos a las matemáticas, ¿cómo podemos usar el término abstracto de distintas formas? El número 9, por ejemplo. Eh, lo, es un trabajo mental, es algo abstracto también. Entonces, lo que quiero decir es que quizás no le damos prioridades, no le damos la prioridad suficiente en la temprana edad, y quizás es un error.
estamos más enfocados en el lenguaje, cómo definir cosas, cómo recitar cosas, cómo repetir. No digo que no sea importante, pero es tan importante como la representación mental de todo lo que existe en matemática. Y en realidad, si vemos los resultados PISA, hay países que están eh, a, a la vanguardia y hacen mucho entrenamiento en el concepto visual de las cosas. Entonces, si uno estimula esto, lo abstracto a nivel visual espacial, uno lo puede hacer con un robot que camina y el niño que tiene 5 años tiene que presionar con un botón, camina 5 pasos, dobla a la derecha, dobla a la izquierda. Esto es tan difícil, pero una vez que lo comienzan a hacer, realmente en un año pueden representar esto, esta sensación de espacio. Entonces, depende de cómo lo priorizamos. Racional. Computational thinking. Otro de mis relatos repetitivos acerca de mi experiencia aprendiendo matemática es que recuerdo con precisión 2 clases de mi primer año de matemática universitaria. Y fueron una sobre la utilidad de derivar e integrar, en particular la utilidad práctica de derivar, en un contexto muy concreto, cómo hacer una lata de conservas que tenga la menor relación superficie-volumen. Y ahí dije, ajá, ¿para qué sirve derivar? Yo sabía derivar, no integrar, pero sabía derivar. Y la otra clase que recuerdo fue sobre, mi docente me explicó lo que era el caos determinístico. No sé si entendí mucho lo que era el caos determinístico, pero recuerdo la expresión del docente, absolutamente fascinado, como diciendo, esto es increíble, y es verdad, es increíble, alucinante el mundo del caos determinístico, pero recuerdo la expresión de estar él, su emoción. Yo recuerdo su emoción de estar transmitiendo algo milagroso, de una manera, apasionado por lo que estaba transmitiendo. Después nos enseñó a integrar y a derivar y todas esas cosas, y me acuerdo, aprendí a integrar, pero no me acuerdo de sus clases. A lo que voy es al debate falso Dolina-Paenza. Adrián Paenza es un matemático argentino, gran comunicador de la ciencia, que hacía mucho énfasis en los props, ¿no? y en los relatos. Era un gran narrador. Otro gran narrador, ícono rioplatense, es Alejandro Dolina. Y en su falso debate estaba presente el rol de la emoción, de los componentes emocionales, actitudinales, que pueden ser positivos. Paenza enfatizaba mucho el disfrute, ¿sí? lo positivo, lo interesante, lo lúdico, como factor importante guía, ¿sí? Motivador del aprendizaje. Y Dolina hacía una reflexión de, bueno, y un poquito de desafío, de sentir que uno se está superando y que hay una pequeña exigencia, siempre y cuando uno logre traspasar un umbral y como que ese sufrimiento se transforme en un logro, no en una barrera. Pero sabemos que hay muchas emociones que pueden ser negativas. Existen conceptos como ansiedad hacia la matemática, ansiedad hacia la estadística. Yo doy clase de estadística, lo tengo muy claro. Entonces, tú lo nombraste al pasar, pero sabemos que existe eso. ¿Qué se conoce acerca de los aspectos negativos de la ansiedad? ¿Cómo se construye esa ansiedad? ¿Qué impacto puede tener? Y si has tenido experiencia tú más con los aspectos positivos, si se quiere, de lo lúdico, cómo ha afectado la experiencia, por ejemplo, de Imaginary. Empezamos por ti. Okay. I just have to say I didn't understand. Quiero decir que no entiendo nada desde el comienzo sobre psicología. Sí, es muy importante. Ayer fuimos a una escuela de visita y Alejandro, quizá tú me puedes ayudar. ¿Cuál era el nombre de la escuela? Sí.
y vimos cómo los niños estaban muy motivados con la maestra. Había una narrativa y todos querían responder y hablaban sobre el programa. Y esto es tan importante. Si estamos ansiosos y si tenemos miedo a la matemática, y por supuesto se activan regiones del cerebro que son responsables del miedo y de la ansiedad, y hay una estructura ansiosa del cerebro porque el miedo es esencial para la supervivencia, siempre estará allí, garantiza la seguridad de que si hay un incendio aquí, no nos vamos a quedar, nos vamos a ir. Pero también en el sistema puede crear parálisis. Así que aumenta la carga de dificultad de matemáticas, y algo que puede ser fácil de procesar, de entender, se vuelve muy difícil. A veces ni siquiera pueden entender lo que está diciendo el docente. Por eso es contraproducente tener una clase donde las matemáticas es algo aterrorizante. Así como Caterina no es experta en matemáticas, yo voy a hablar de algo en lo que no soy ni siquiera apenas conocedor, pero he visto algunos estudios donde, o he leído algunos estudios donde hacen como test, a veces en poblaciones femenina y masculina, o después o separan en dos grupos y les dan como unas tareas y 3 tareas muy fáciles para un grupo, muy imposibles para otro, y después la última tarea es en común, y cómo venir de tareas que uno va pudiendo resolver y venir de tareas que no puede resolver y ver cómo el otro grupo sí lo puede resolver. La última tarea, que es igual, tiene resultados completamente distintos, y eso creo que puede estar relacionado con eso, como con cómo uno se siente con la ansiedad de ver que todo el resto además lo está pudiendo hacer sin saber que es otra tarea, ¿no? Pensando que uno es el burro que no puede resolver eso. Como en la experiencia personal, y está relacionado un poco con algunas de las cosas que conté, que nuestro objetivo era como tratar de transmitir esa emoción que uno siente cuando hace matemática, cuando entiende algo en general, y que es lo que nos gusta de la matemática. Y yo creo que eso se transmite de alguna manera, aunque no sea en cosas de este estilo, sino que si tengo que enseñar a integrar o tengo que enseñar a lo que sea, igual uno puede tratar de transmitir eso, y creo que es súper importante como el estado de ánimo general que uno genera en el aula. A mí me parece súper importante eso, y trato de hacer un esfuerzo porque la clase, aunque tenga que enseñar algo que a mí me parece, después podemos hablar también de qué tenemos que enseñar y qué no, me parece súper interesante también, pero aunque tenga que enseñar algo que digo, no sé, estoy seguro de si esto, igual tratar de darle un enfoque de disfrute, de transmitir el disfrute por lo que uno hace. Y eso se ve, cambia completamente la clase, el aula, entre tener una cosa completamente pasiva y que no le interese nada lo que le estoy diciendo, incluso en una población universitaria donde supuestamente están ahí porque quieren estudiar eso, que es completamente distinto también a otras instancias educativas, pero incluso en esos contextos, yo qué sé, capaz que no les interesa exactamente aprender a integrar, pero como el ambiente general de la clase, yo siento que cambia mucho en el disfrute de los y las estudiantes en la clase, y supongo o espero o quiero pensar que en el resultado después también. Así que yo le pongo mucho esfuerzo a eso, y es en general con lo que me quedo contento, porque uno a veces estoy trabajando una semana en un problema y no me sale, pero doy 3 clases esa semana y me quedo contento con que hice algo que me pareció que funcionó, y que me quedé contento yo con el output, y que me quedé contento con la respuesta, y creo que tiene fundamentalmente que ver con eso, con el transmitir ese disfrute y ver si eso es recibido.
por lo menos que se logre algunas veces eso en una clase, creo que está bueno. Tengo miedo de contar todas mis historias. No es el objetivo. Pero sí hay un tema que creo que va a sobrevolar parte de la jornada de la tarde, que es que, Caterina, hablaste un buen rato de eso, que es las diferencias de género. Las diferencias entre el desempeño en tareas, muy tempranamente aparecen diferencias entre niños y niñas. Hay mucha gente trabajando en esto. Alejandro está trabajando en esto. Van a haber charlas en la tarde. Y cada vez que hay una diferencia de ese estilo, uno, al menos esta es otra de mi formación profesional, tiene que pensar que hay en general variabilidad en las personas. Si veíamos las nubes de puntos de tus gráficas, hay mucha variabilidad entre cualquier medida de cualquier dimensión, entre las personas en general. Parte de esa variabilidad puede explicarse, en el caso, tú lo mostraste, por el nivel educativo de la madre, por el nivel socioeconómico, por quizás la composición de esos hogares. Uno podría pensar las actividades relacionadas a la matemática están presentes en la vida cotidiana y en qué medida los espacios fuera del aula incorporan actividades que pueden ayudar a los niños a fijar las nociones de cantidad o de operaciones aritméticas. Y eso en general varía según muchas dimensiones, quizás también en la dimensión de género. Sabemos que en distintas culturas esas diferencias son diferentes. No es lo mismo, hay sistemas quizás más igualitarios, entornos culturales más igualitarios en cuanto a los roles de género, que quizás la dimensión género no esté tan presente en algunos de esos aspectos. Entonces, ¿qué aspectos de las brechas de género puede deberse a diferencias culturales en las prácticas en los hogares? ¿Qué tanto en la internalización de, como vos decías, las actitudes? ¿Qué tan bueno soy yo para la matemática? Que eso depende también de los pares. Vos traías esto de ver al otro grupo logrando un mejor desempeño. Eso impacta también a lo largo del desarrollo. Hay niños que están quizás desarrollándose más lentamente y cuando están en un aula con sus pares ven, a mí me pasó, si vos sos más chico, esto es un efecto que también estudiamos, los que cumplen en Uruguay en abril, ¿sí? Son los más chiquitos, ven a sus pares con habilidades bastante adquiridas y, opa, ¿qué pasa? Me estoy quedando atrás, no soy bueno. Eso es una actitud que se puede reforzar. ¿Qué tanto te parece que es el juego entre aspectos culturales, aspectos quizá de desarrollo o de autopercepción u otros factores que puedan estar detrás de esto? ¿Y cuál es tu sensación de ver esto en una población más adelante en el desarrollo? Porque sabemos, como decían las meninas, los ricos se vuelven más ricos, los pobres más pobres, y si más sobrio te baixo des. Caterina. Okay. This is very difficult to. Es muy difícil estudiar esto porque son aspectos multifacéticos y la transmisión cultural es algo a lo que estamos ciegos. Hay incertidumbre sobre esto. Y quiero responder, aunque sea parte de esto, hablando de mis historias también. Yo soy de la República Checa, que era un país comunista, hasta el 89. Y cuando vine a Brasil tenía 20 años y podía ver una diferencia tan enorme en los niños entre niñas y niños, en los 4, 5, 6 años. Porque en el comunismo todos éramos iguales. Las mujeres manejaban tractores, trabajaban en las fábricas y de alguna manera ese régimen
trataba de eliminar las diferencias de género, la parte buena y la parte mala. Y cuando vine a Brasil, y puedo hablar solo de Brasil, podía ver lo que pasaba con los niños de 5 años. Iban en la escuela, ya tenían tacos altos y hablaban con voz finita, pero los varones peleaban en el patio, trepaban los árboles y los niños se movían muchísimo y las niñas se quedaban sentaditas jugando a la cocina y yo empecé a mirar estas diferencias y sabemos que están insertadas en la cultura. ¿Qué les regalan a las niñas para el cumpleaños? ¿Qué le regalan a los varones? Que los juegos, que los varones reciben Legos, piensan que son para varones y no para niñas, y pude ver que eso era parte de la cultura, que es difícil de observar en realidad. Y cuando vamos a una región y lo que decimos de que las niñas no entiende bien la matemática, le dicen, no te preocupes, no la necesitas, lo único que tenés que hacer es conseguir un buen marido, por ejemplo. Y cuando prestamos atención a cómo nos dirigimos a las niñas y a los varones, y cómo se puede estudiar eso. Tenemos que ponerles un grabador al niño para monitorear el lenguaje durante muchos meses en los diferentes países y ver las diferencias. Es una comparación retrospectiva. ¿Y cómo podemos obtener los datos para hacer esa comparación? Porque estamos tratando con valores que son la base de la sociedad y es muy complejo, pero a la vez es algo necesario. Sí. Me vienen dos cosas solamente para comentar. Una es que en Facultad de Ingeniería, que es donde trabajo en el Instituto de Matemática, es una facultad muy masculinizada y de hecho, no sé qué número, capaz que Roberto sabe, qué número en cantidad de ingresos no está dentro del top 3, digamos. O sea, en psicología entran más estudiantes que en ingeniería, en ciencias económicas, en derecho. Todo, el porcentaje 30-70. Entonces, no es de las facultades donde hay más ingresos en la Universidad de la República. Es quizá la, no sé, quinta, digamos. Sin embargo, es la que tiene más ingresos de hombres. Y lo voy a decir distinto, es la que tiene más ingresos de varones en valor absoluto. O sea, donde ingresan más varones, en la facultad que ingresan más varones, es la Facultad de Ingeniería. O sea, es tal el desbalance ese 30-70 que hace que entran más varones en Facultad de Ingeniería que en Ciencias Económicas, Derecho o Psicología, que tienen mucho más ingresos en total. Claro, entonces, eso como un comentario, digamos, como para visualizar la situación. Y la segunda que me vino un poco ahora a la mente con lo que decía Caterina, es que hace poco leí un estudio, creo que una nota en NPR, de cómo fue evolucionando el ingreso de la población femenina en carreras, creo que era específicamente de ciencias de la computación en Estados Unidos, que sería lo equivalente a ingeniería en computación acá. Acá no hay carreras de ciencia de computación, pero es más o menos eso. Y iba creciendo en los 80, o sea, iba creciendo, se iba reduciendo la diferencia, digamos, iba creciendo el porcentaje de población femenina que entraba a carreras de ciencia de computación hasta el 84. ¿Qué pasó en el 84? Sale la primera computadora personal que podían comprar para tener en sus casas. Y toda la publicidad de las computadoras personales para las casas estaba enfocada en la población masculina, o en los hombres, padres de familia para hacer lo que sea, o en los niños a jugar juegos específicamente de varones, eso que decíamos recién. Y ahí empieza a caer de vuelta, y hay entrevistas y estudios posteriores que dicen, bueno, que las niñas o ya adolescentes que ingresaban a las carreras de ciencias de computación que venían con desventaja porque los varones venían con 3 años de utilizar la computadora personal en su casa que estaba destinada para los varones y no para las mujeres.
Entonces, cómo esa tendencia se revirtió en el 84, justo con la llegada de la computadora personal a las casas, me parece que es un poco también un símbolo, digamos, de esos cambios y de las cosas a las que tenemos que tener que prestar atención también en cómo, bueno, en ese caso, cómo las publicidades podían influir en eso. Y eso que la primera programadora de la historia fue mujer, Lovelace. Exactamente. Creo que tenemos unos minutos para abrir consultas del público. Creo que tenemos un micrófono disponible y tenemos una primera consulta. Consulta o por ahí es un aporte. El tema de que aprendemos a través de la emoción, que decía Francisco Morra, ¿no? El tema de que uno puede conectar al niño con la emoción y desde ahí es que aprende. Yo fui varios años maestra comunitaria, yo escuché algo acá del Abrojo y el programa de maestros comunitarios nació de ahí y pude ver a familias, iba a las casas de las familias que tenían más problemas, más vulnerables, tenían una cama, la cocina, todo ahí, y no había absolutamente ningún libro, ningún número, ningún calendario, o sea, no había nada como para eso. Entonces, el hecho de que la maestra fuera, llevara, yo qué sé, lotería, otro tipo de juegos, donde se los podía dejar, que en la semana practicaran, qué sé yo, cambiaba totalmente el paradigma de toda la familia. Entonces, hasta dónde el docente también debería, o por ahí el Estado, incluir un poquito más el tema de lo social y de la emoción de la familia dentro de lo que sería la currícula también, ¿no? Bueno, creo que hay un proyecto de educación emocional que Carmen Sanz levantó, no sé si es Sanz, pero está. Esta muchacha que ganó un premio en España, que es uruguaya, levantó un proyecto de educación nacional, educación emocional en el Parlamento y se está aprobando. Hola. Can I comment? Yeah, this is very... Esto es muy importante. Y muchas gracias por el aporte, porque cuando uno va a las escuelas públicas en Brasil, tienen unas bibliotecas increíbles y modelos de física y del cuerpo humano, pero están ahí. Y uno pregunta si los chicos llevan los libros a las casas. No, y la respuesta es no, porque los van a dañar o los van a perder. Pero si uno les pregunta si tienen libros a los niños, quizás los niños dicen, sí, yo tuve uno, pero mi hermana lo rompió, se lo comió. Entonces sabemos que estos niños y estas familias, sus contextos son muy difíciles, pero no debemos dejar de darles el material. Bien, sí, no va a volver quizás, pero bueno, le vamos a dar otro. Simplemente, o sea, darles el libro, quizás leer el libro con las familias y que sepan qué hacer con eso. Es importante que tengan cosas en sus hogares y que las puedan relacionar. A ellos les encanta, aunque sea un poquito. Es importante y no lo debemos subestimar. Yo quería como agregar algo, está súper interesante, está muy interesante toda la discusión, agregar algo a lo que está diciendo la compañera, pero además que yo ya lo venía como queriendo conversar acá, que hay gente que sabe, porque yo hace mucho que estoy en esto de la educación, en la universidad primero y ahora estoy en enseñanza media, y lo que he venido observando ahora hace poco, relativamente los últimos años, es que hay niños que como niños le dieron los celulares para hacer jueguitos muy temprana edad y yo me encuentro después en clase adolescentes que no quieren dejar el celular y no son capaces de estar sin el celular. Yo utilizo el celular muchas veces en clase, pero ellos vuelven a TikTok o a esos juegos que son de repente de luchas y
que no están aportando al tema que yo estoy tratando de conversar. Y me encuentro también en mi familia una de las niñas, una de las hijas de mis hermanos, que está como todo el tiempo con juegos y tiene como muy poca tolerancia a la frustración o a no obtener algo rápido. Entonces quería como traer eso acá a esta discusión porque es súper importante que nosotros como docentes tengamos un feedback de ustedes que lo pueden estudiar desde otro lado. Gracias. Can I? Bien, esto es un tema muy importante. Seguramente vieron que en Alemania algunas escuelas están empezando a prohibir el uso de los celulares. Esto es un tema que se ha debatido mucho en Brasil. Obviamente las escuelas privadas son las peores víctimas porque los niños tienen más acceso. Yo creo que es una herramienta que nos puede enseñar y brindar cosas que hace 20 años no podíamos imaginar. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos utilizar la herramienta de forma correcta? Y seamos honestos. Nosotros los adultos no lo estamos usando de forma correcta. Nos olvidamos de nuestros amigos, simplemente mirando las redes sin pensar. Yo creo que si las escuelas eliminan el uso de esta herramienta, perdemos la oportunidad de enseñarles cómo usarlo de forma correcta. Y no es solo el tiempo que involucra, sino también la visión, porque hay muchos niños que tienen miopía por las horas extensas que están expuestos a las pantallas y también las televisiones. Entonces, soy una defensora de los juegos y de las tablets y también soy madre de un niño de 10 años y peleo mucho con mis hijos porque ya lo usaron mucho todo este día, es algo de todos los días. Entonces, yo sé que no es fácil, pero realmente se trata de aprender cómo hacerlo de forma correcta y luego enseñarles desde la edad temprana cómo pueden usar esta herramienta. Quería hacer una pregunta que me inquieta bastante, que es, acá en Uruguay se está llevando a cabo un modelo que se focaliza, que tiene un enfoque competencial, que a veces uno puede llegar a pensar o teme que sea en detrimento de los contenidos, ¿no? Donde es complejo y va acompañado de otras cosas, como por ejemplo, yo qué sé, que es más importante conectar emocionalmente con el estudiante que la exigencia, propiciar entornos de alegría, de felicidad y no frustrar, ¿no? Entonces, mi pregunta es, para ser más precisa, ¿qué es mejor, ¿no? Si el enfoque competencial, sin importar los contenidos, o sea, desarrollar ciertas habilidades, o focalizarse en los contenidos que también, por lo que estuvieron un poquito conversando, desarrollan cuestiones, activan otro tipo de procesos. Me surgió esa pregunta porque hoy hicieron el foco en que para reafirmar un concepto había que hacer como una mayor ejercitación. Y justamente el modelo que está en marcha en este momento va en detrimento de eso. Quería un poquito, si se puede dar un poquito de luz acerca de eso, agradecería mucho. Bueno, sí, yo en realidad estoy un poco no puedo contestar en términos de educación inicial o secundaria porque no sería un atrevido. Sí puedo contestar desde lo que veo que ingresa a la universidad y qué es lo que tratamos de hacer en la facultad también. Yo creo que los contenidos son esenciales. O sea, el sistema educativo le está diciendo a una persona que sale de la educación secundaria, del liceo, de UTU, que puede ingresar a la Facultad de Ingeniería,
Y uno, no, esa es la realidad, o sea, podemos discutir, pero la realidad es que le está diciendo, ustedes están preparados para ingresar a la Facultad de Ingeniería, y la realidad es que no es así. Entonces, los contenidos son importantes, o sea, uno no puede entrar a la Facultad de Ingeniería sin sumar fracciones, y es lo que está pasando con un porcentaje no menor de ingresantes. Entonces, para mí los contenidos son esenciales, no nos podemos olvidar de los contenidos. No puede ser quizás para no pecar de hablar de algo en lo que no tengo autoridad para hacerlo, entonces voy a hablar solamente de la Facultad de Ingeniería, un curso de matemática. Yo le tengo que enseñar estos contenidos y eso creo que no es negociable. Quizás en otros niveles de la educación pueden serlo. Para mí eso no es negociable y tiene que ser en paralelo con otras competencias. Los planes de estudio de Facultad de Ingeniería dicen que tiene que ser capaz de trabajar en grupo, tiene que ser capaz de no sé qué, y tiene que ser no una cosa o la otra, tiene que ser los contenidos con esas competencias, pero creo que por lo menos los contenidos para mí no son negociables. Yeah. Quickly just adding up. Solo no es uno u otro, es todo. Y por eso es difícil. Porque si uno piensa las competencias, el contenido y el disfrute, todo tiene que estar. Porque si solo enseñamos el contenido, la computadora tiene un contenido. Pero si sabemos que al enseñar el contenido, cuáles competencias estamos desarrollando, sabemos cuál es el objetivo. Y el disfrute, bueno, el disfrute tiene que estar siempre, tiene que ser un momento de disfrute. Sabemos que es difícil, sabemos y que podemos fallar. Esto también es importante, cómo lidiar con las frustraciones, cómo lidiar con las dificultades. Quizás nos olvidamos que es importante enseñarles esto también. Saben que también hay otra cosa que como docentes sabemos, que todo esto en conjunto es el enfoque individual y cada niño va a tener su propio camino. Entonces no hay que marcarlos o decirles no van a llegar. Todo es un conjunto. Que hablaban del miedo a la matemática, que Paenza habla y dice que se trae de generaciones en generaciones. A mi abuelo le fue mal, a mi tío le fue mal. Y los chiquitines en la clase, las emociones que le despiertan la matemática. En un curso de didáctica, en una encuesta que le hacíamos, ¿qué sentís cuando escuchás la palabra matemática? Dolor de panza, bueno, un montón de cosas. Y que muchas veces los chiquitines en la clase, cuando uno le dice, ¿le tenés miedo a la matemática? Sí. O de repente que le pones un tema y dice, ay, no, a mí la maestra me dijo que yo soy horrible en la matemática, ¿eh? Y eso a los chiquitines los determina muchísimo. Yo le digo, no se preocupe, va a ver que ahora le va a ir bien. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con los comentarios que le decimos y no hacer hincapié en las debilidades, sino en las fortalezas que tienen. Porque también la matemática está sobrevalorada. Los papás, cuando ven los boletines, lo primero que miran es la nota de matemáticas. Y entonces yo le hablo de las inteligencias múltiples. Porque realmente yo le digo, mire que yo soy buena en matemática, pero soy malísima dibujando. Y capaz que usted es buenísimo dibujando. Y bueno, y es muy importante todo eso porque las emociones sí afectan y muchísimo. Sobre todo la autopercepción. Y por eso me gustó la cita que trajiste de Borges. Porque uno asocia la matemática, si es bueno en matemáticas, es inteligente. Y además la velocidad. El que es rápido, eso también es un efecto que puede surgir entre pares. El que levanta la mano rápido y tiene la respuesta correcta, se crea la fama de inteligente, y el que no la tiene dice, caramba, yo no soy ni rápido, ni tengo la respuesta correcta, entonces soy malo en matemáticas. Tenemos muchas manos levantadas, no sé. Sí, sepan disculpar, pero hay una cuestión de tiempos. Capaz que hacemos una última intervención y pasamos. Bueno, otra vez, medio atrevida desde la perspectiva de estudiante, quería hacer hincapié en el punto que nombraste vos sobre las mujeres en la informática. Yo soy estudiante de informática, estoy haciendo bachillerato en UTU, y el año pasado, por ejemplo, teníamos una materia que se basaba en todo lo que es PC, instalación de sistema operativo, disco duro, todo. Y éramos en una clase de 30, solamente 2 gurisas, y como que notábamos que
al principio nos tuvimos que afirmar para que se nos diera cierto lugar, porque, por ejemplo, en la parte de desarmar y volver a armar la PC, se nos decía, bueno, ustedes limpian la PC porque son mujeres. Entre pares. ¿Esto fue este año? Pero el año pasado, siglo cuarto. XXI. Sí. Increíble. Cuarto de liceo. Y que eso ya también es un tema social y que muchas veces los docentes se lo toman como que, bueno, es broma, no pasa nada, pero justamente los alumnos como dicen, el profesor no me dijo nada, y siguen, y siguen, y siguen. Bueno, tus compañeros. Mis compañeros. Entre pares ya sucede eso. Y también sobre el tema de muchas veces hay docentes que se enfocan solamente en calificar trabajo grupal o trabajo individual. Es todo el año uno o todo el año otro. Y como que el hecho de trabajar siempre en equipo muchas veces te opaca a vos o no te permite avanzar en ciertas cosas. Como por ejemplo, a mí me pasaba el profesor que teníamos en esta materia, todo el tiempo era en equipo. Y me la llevé a diciembre y en diciembre la aprobé con 11. ¿Por qué? Porque ahí sí pude trabajar yo individualmente y demostrar que yo sí sabía. Y después también pasaba que hacerlo constantemente individual, si yo me frustro y no sé cómo seguir, no tengo un par que me ayude. Y eso también, por parte de los docentes, estaría bueno que se tenga en cuenta, justamente como hablaban también, de la habilidad de los contenidos. No me sirve tener solo el contenido si no puedo adquirir la habilidad de aprenderlo sola o que alguien me ayude, y tampoco me sirve que estén todo el tiempo ayudándome cuando yo no lo puedo aprender sola, sino. Y creo que sería ese mi aporte. Como docente, me encantaría que hubiera más estudiantes haciendo aportes como ella, porque es una retroalimentación muy valiosa. Sí, la verdad que unos aportes riquísimos allí. Vieron que el intercambio ha ido desde las experiencias significativas, ¿no? En esto desde lo emocional, pero también en esto de cómo comprometer activamente a los estudiantes, las brechas, ¿no? Que se fueron planteando en distintos momentos, las cuestiones vinculadas a los sesgos, ¿no? Los patrones de enseñanza también en relación, a cómo involucrar activamente a las familias, ¿no? Incluso aquellas familias que quizás no tienen las habilidades socialmente esperadas, pero que pueden efectivamente generar condiciones de aprendizaje, ¿sí? Con algunas orientaciones, con algunas experiencias, con una lotería, como decían por allí, ¿no? Como rápidamente se pueden empezar a movilizar otros aspectos, otras habilidades que capaz que es darles la posibilidad de que surjan, ¿no? La necesidad de trabajar en torno a la motivación. Por allí también estas cuestiones vinculadas a los acompañamientos, ¿no? ¿Cuántos acompañamientos, tanto pedagógicos como sociales, son necesarios para fortalecer los procesos? Hoy hablaban de la experiencia de maestros comunitarios, ¿sí? Pero ¿qué otros acompañamientos sería necesario en la educación media básica, en la educación media superior, para que, efectivamente nuestros estudiantes puedan llegar a sus metas, sean cuales sean? Y retomando por allí capaz que alguna de las citas, ya que estamos con Borges, ¿no? En esa perpetua carrera entre Aquiles y la tortuga, ¿no? Cómo achicar por allí, si es posible, si fuera posible, o quizás no, las brechas entre la enseñanza y el aprendizaje. Pero sepan disculpar, los tiempos son tiranos, tenemos que redondear un poquito la actividad. Los vamos a invitar ahora a subir al almuerzo, se va a desarrollar en el piso de arriba, ¿sí? La intención es estar volviendo 13:30 y aprovechar también el espacio, ¿sí? En otra instancia más impersonal para poder conversar y seguir haciéndonos preguntas, que esa es la intención para el día de hoy. Muchas gracias.